5 M. 13:30 de la tarde, seguimos aquí un toque de locura a través de Radio Tráfico 98.5 FM, la radio que se ve. Hacemos publicidad y bueno, Insumaca, todo en material de construcción y decoración, excelentes productos, impecables insumos para decorar y variedad de estilos en colores que van con cada tipo de ambiente que nosotros queremos darle ese toque. Baldosas, cerámicas, pisos, rosetones, listelos, griferías y más ofrecen Insumaca en cada una de sus tiendas. Bueno, tenemos una gran ventaja de que si algún producto se acabó, usted no lo ve allí, puede pedirlo y lo tendrá allí en solo 24 horas. Estamos ubicados en la Carretera Nacional de los Guayos, en la avenida Lisandro Alvarado, allá hay 2 sedes, en San Diego en el Biglow Center y en la avenida Pedro Meleán cerca del Terminal Viejo. Insumaca, construcción y decoración bajo mismo techo. Drone MK Movies, bueno, empresa especializada en producción audiovisual, servicio de videos, fotografía aérea, totalmente certificado de manejo de equipos. Una tendencia casi necesaria en eventos corporativos, eventos sociales, deportivos, además de ser una herramienta importante para difundir información en momentos importantes. La podemos ubicar en las redes como @DroneMKM, el teléfono 0414-341-5456. Drone MK Movies, creatividad e imagen volando. Corporación Agua Plus, somos la tienda de las hidrosoluciones. Tenemos tanques y bombas de agua, conexiones, hidroneumáticos, tuberías, PVC adicionales en material de plomería y ferretería. Bueno, abrimos la tienda de Los Colorados hace poco, allí antes del elevado de Los Colorados. También, como en todas las tiendas, contamos con bombillos, cerrajes, impermeabilizantes de excelentes marcas, mangueras, tirros, tapes y más. Recuerda que tenemos el 10% de descuento en todas sus tiendas, que son 5, ubicadas en San Diego, San Blas, zona industrial en Los Colorados y en La Michelena. En las redes estamos como @AguaPlusVE, el teléfono 0414-579-6790. Y recuerden que Agua Plus somos la tienda de las hidrosoluciones. Doctora Blanca Acosta Caballero, médico dermatólogo especialista en estética. Bueno, cuando hablamos de piel, de belleza, tenemos que estar muy atentos porque, bueno, es la atención que merece nuestro cuerpo. Allí tenemos tratamientos de belleza supervisados por la doctora Blanca Acosta, limpiezas profundas de cutis, exfoliaciones, máscara LED. Y no solo eso, recuerden que en la dermatología, bueno, atiende todo lo que son las enfermedades de la piel, uña y cabello. Tenemos allí la eliminación de nebus, que son los lunares, también el tratamiento de las varices. Y bueno, adicional a los tratamientos dermatoestéticos. Podemos estar bien pendientes allí en la urbanización La Campiña, es la dirección, urbanización La Campiña 2, avenida 104, casa 24, @dermoestética piso LC en el Instagram, y tenemos 2 teléfonos, de 0241-8660277 y 0414-436-7311. Recuerda cuidar la imagen de tu piel. Fin de la publicidad. Y ya está aquí, listo en su silla, para conversar con nuestro invitado de hoy. Así es, a las 3:33 de la tarde, bueno, ya le damos la bienvenida a la doctora Mónica León. Vamos a hablar de temas siempre súper importantes. De hecho, siempre le comento que la sigo en el Instagram y de verdad que todos los temas que coloca la doctora Mónica allí son súper interesantes. Hoy escogimos lo que es el acoso escolar. Y bueno, vamos a darle la bienvenida. Gracias, Mónica, por estar aquí. Gracias a ti, Cintia, una vez más por invitarme a tu programa, que también me encanta, de verdad encantada de estar aquí. Claro que sí, gracias. Tenemos un acompañante hoy aquí en la cabina, si nos pueden ver allí en la pantalla, estamos con un acompañante. Mira, bueno, Mónica, vamos a tratar el tema del acoso escolar, un tema que yo creo que no sé si es tan delicado hoy en día, porque yo creo que eso siempre existió. Yo creo que lo que es el bullying, lo que pasa es que se determinó ese nombre. Yo creo que siempre existió, a lo mejor es posible que el manejo de hoy en día sea distinto. Sí, el tema del acoso escolar es algo que siempre ha existido. Lo que pasa es que antes, digamos que este problema no era como tan profundo o tan común como se ha venido dando en las últimas generaciones, ¿no? Y hay un factor allí súper importante que es cómo ha cambiado lo que es la educación en los hogares, ¿no? Porque antes, por temas de trabajo o de otra índole, los papás y las mamás pasaban más tiempo con los hijos en sus casas y se tenía otro tipo de educación en el sentido que había más presencia de los padres. Ahora, por la evolución del mundo, el avance de la tecnología y por muchas otras cosas, pues los padres se ven obligados a pasar menos tiempo en casa. Y esto, una de las consecuencias que ha traído es este tema de que se ve reflejado en los colegios, el acoso escolar. ¿Por qué? Porque el niño que es acosador precisamente tiene en el fondo algún problema de carencia de afecto, de necesidad de atención de alguno de sus padres.
Sí, fíjate que yo estaba escuchándote y veía como que los lados opuestos. Posiblemente podía ser más sensible por el día a día de los muchachos hoy en día, que es otra cosa. Pues se toca la sensibilidad de ellos cada instante con cada cosa que sucede. Y pensé que en otro lado podían ser más fuertes porque creo que son más maduros, como que son más atrevidos, como más osados, vamos a decirlo así. Pero sí, fíjate que hoy en día el bullying es un tema que yo sé de personas hasta que les retiran del colegio por el bullying. ¿Cómo se maneja eso? Sí, es un tema que como te venía diciendo hace rato, se ha profundizado mucho, sobre todo en estas últimas generaciones, a tal punto que, bueno, ya hemos sabido de varios casos de niños que se han quitado la vida por lo grave que ha sido el acoso escolar o el bullying al que han sido expuestos, porque hay otro tema también importante que es el ciberacoso. Es decir, la misma evolución de la tecnología ha hecho que este problema también se profundice, porque antes no había toda esta facilidad de la comunicación, como las redes sociales, el WhatsApp, todo esto, y de la parte negativa se ha utilizado también para hacer daño entre los mismos compañeros, ¿no? Entonces, muchas veces son un daño bastante devastador que llega hasta el punto de que el niño se quita la vida, el niño o el adolescente. El adolescente. ¿Hasta qué edad más o menos afecta el bullying cuando posiblemente ya eres adulto? Ya a lo mejor no le puedes, que el bullying no los hacen constantemente a todos, pues, o sea, todos pueden. Lo que pasa es que son las maneras de ir como madurando también, qué es lo que te afecta y qué no. Lo que pasa es que el niño, y es bien interesante ese punto que acabas de tocar, porque el niño o el adolescente que es víctima de acoso escolar o de bullying, precisamente se hace víctima porque no tiene las herramientas o las habilidades para saberse defender. Y precisamente por eso se hace víctima. Normalmente son atacados aquellos niños que son muy tímidos, que no saben cómo expresarse, que no saben cómo defenderse, porque por lo general tienen una autoestima muy baja o no creen en sí mismos. Sí, la mamá a lo mejor también presenta un problema psicológico al niño que es víctima, porque cumple un perfil para ser atacado. Entonces, lo que tú dices obviamente tiene mucho que ver también con la edad y con las herramientas que puede tener la persona para saber defenderse, porque el acosador sabe a quién va a atacar. Entonces, claro, obviamente, si él ve un niño que es extrovertido, que habla, que no sé qué, que no es lento, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Entonces, con ese niño no se va a meter. Es verdad. ¿Ok? Porque sabe que ese niño sí de alguna manera se va a defender. Entonces, siempre buscan en las personas más débiles. En la medida que quizá el niño vaya evolucionando y vaya aprendiendo esas herramientas para defenderse, va a dejar de seguir siendo atacado. En la próxima parte, quiero que comentemos cómo se puede detectar que alguno de tus hijos está siendo acosado en clases y cómo nosotros como padres podemos darnos cuenta, porque yo creo que uno de los síntomas es que no quieres ir al colegio o no, a lo mejor no está saliendo bien en los estudios, pero a lo mejor ellos no quieren decirle a los padres qué es lo que está pasando. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de que algo está pasando allí? Vamos a hacer pausa a las 3:39 y venimos con más. Quiero decirte una palabra que describa lo que siento, pero el verbo aquí en mi alma habla con el sentimiento y no comprendo. Es que cuando tú no estás todo es silencio, todo es silencio. Quiero darte una canción, tu melodía con mis versos, mi corazón la percusión, que goza cuando yo te siento y te confieso. Si en el futuro tú no estás, yo me regreso, yo me regreso. Quiero decirte que sin ti el cielo no escampa, y si no estás se hace más triste mi canción. Quiero decirte que mis pasos se demoran, porque mi vida hacia mi lado tú no estás. No es el mismo caminar, no es el mismo. Si tú no estás, no es el mismo caminar. Ay, no, no estás. Quiero robarte una mirada, la sonrisa de tus ojos, y que se arrime aquí en mi alma. Mientras que yo me enamoro es que me antojo. El manantial de tu mirada es mi tesoro, es mi tesoro. Quiero decirte que sin ti el cielo no escampa,
no estás se hace más triste mi canción. Quiero decirte que mis pasos se demoran, porque a mi vida hacia mi lado tú no estás. No es el mismo caminar. No es el mismo. Si tú no estás, No es el mismo caminar. Ay, cuando no estás. No es el mismo caminar. Que no es el mismo. Si tú no estás, no es el mismo caminar. Cuando no estás. Cuando no estás. Quiero decirte una palabra para que tu corazón se abra y me deje entrar, me deje entrar, me deje entrar, me deje entrar. En una palabra lo que siento para conquistar tu corazón, y al decirla llegues a amarme a la medida de mi ilusión. Oiga que sí, mamá, a que se abra tu corazón conmigo. Quiero decirte una palabra para que tu corazón Pa' que se tu abra corazón y me me deje lo entrar, me deje entrar, Oye. me deje entrar, me deje entrar. Quiero decirte, Que no sé qué me hiciste, tú mi poema y canción, un gran sentido a mi vida le me diste. deje entrar, me deje entrar. Quiero decirte, Te veo y respiro amor, enamorado estoy. Tantas cosas que hoy quiero decirte. Fabio Adami, Juan Miguel. Algo me decía que esta nube iba a pasar. Sabía. La bondad regresaría como pájaros en vuelo de estación. Va para allá, va para acá. Ajá. Recé una oración. Son cosas que pasan, ¿cierto? De pronto amaneció de un modo diferente. La luz del sol nos dio de lleno en la cara y se siente que Llegó el amor llenando nuestras vidas y llegó el amor a toda la ciudad. y así llegó el amor. Al fin nos encontramos y llegó el amor. Nos reconocemos en la calle como hermanos. Oh, oh, oh. Yeah. Oh. Algo me decía que este ciclo iba a acabar. La maldad se alejaría ahuyentada por mi perro en el balcón. Recé una oración. De pronto amaneció de un modo diferente. La luz del sol nos dio de lleno en la cara y se siente que Llegó el amor llenando nuestras vidas y llegó el amor a toda la ciudad. y así llegó el amor. Al fin nos encontramos y llegó el amor. Nos reconocemos en la calle como hermanos y ahora al fin no vivo de apariencias. Me quedo con la esencia. Quiero ser un hombre mejor. Fabio Adami.
Y ahora, nuestra publicidad en un toque de locura por Radiotráfico 98.5 FM. Centro Clínico de Oftalmología y Optometría, consultas para niños y adultos. Estamos hablando de la gente de IESO, cirugías, terapia visual, especialidad en estrabismo y además de los lentes convencionales, los lentes de contacto y todos estos estudios especiales. Ese servicio de optometría que tienen allí, impecable, increíble, con monturas súper variadas. De verdad que lo invitamos a que pase por allí, por IESO. Están ubicados en San Diego, en la Urbanización Valle Verde, frente a la embotelladora. El teléfono 0241-871-3351. En las redes estamos como @IESOCA. Y estamos comprometidos con tu visión. GH Hoteles, cadena hotelera nacida en Valencia, que ya cuenta con 4 hoteles, 2 en Valencia, Guaparo Inn, Guaparo Suite, 1 en Acarigua y 1 en Aruba. Una marca que es sin duda sello de excelencia tanto en instalaciones como en servicios. Estilo y confort y una diversidad de opciones de alojamiento y eventos, característica principal de este oasis. Contamos con jardines, espaciosos ambientes de relax, salones para eventos sociales, spa, gimnasio y amplia piscina. Bueno, tenemos que aprovechar ese descuento del 25% en reservaciones a través de su página web como www.ghhoteles.com.be. Puede entrar allí y al reservar, ya viene Semana Santa también, va a tener ese 25% de descuento. El teléfono 0241-860-5500. Estamos en las redes como @GHHoteles, espacios sublimes para días perfectos. Médica 21, material médico quirúrgico descartable, médicos de cualquier especialidad. En Médica 21 estamos para servirles atención directa al consultorio con insumos como gorros, gasas, jeringas, estetoscopios, mobiliario médico y también para los gimnasios, spa, panties descartables para esos masajes y drenajes linfáticos y no dañar la ropa interior. Contáctenos a través de medicapiso21@yahoo.com o por el teléfono 0414-439-7271, @Médica 21. Si no lo consigue, nosotros nos encargamos de buscarlo. Gran Turismo, pura moda, líder en productos para dama, colección de calzados que se encuentran posicionados en el mercado. Ya son 52 años a la vanguardia y tenemos la edición especial Romina Palmisano, que es la tendencia a nivel internacional. Materiales de primera como los glitters, mallas escarchadas, camuflajeadas y materiales metalizados. Los colores de moda, el nude, blanco y negro. Gran Turismo, pura moda. Fin de la publicidad. Estás disfrutando de Un Toque de Locura por Radiotráfico 98.5 FM. A las 3:48 seguimos aquí Un Toque de Locura a través de Radiotráfico 98.5 FM. Seguimos con la doctora Mónica León. Estamos hablando, bueno, de lo que es el acoso escolar y dejaba en la otra parte algunas características que nosotros como padres podemos darnos cuenta de que algo está pasando, porque los hijos generalmente, no todos le van a comentar a los padres precisamente hasta por esa timidez o porque se puedan creer que los van a tildar de que no son avispados. ¿Cómo nos podemos dar cuenta nosotros como padres que algo está ocurriendo? Sí, mira, siempre van a existir señales, ¿ok? Sobre todo el estado de ánimo del niño, porque si él está siendo atacado en el colegio, su estado de ánimo va a cambiar, se va a ver más triste, como depresivo, aparte de eso le pueden dar crisis de llantos repentinas, también puede pasar que presente resistencia en querer ir al colegio, en empezar a salir mal también, en que bajen bruscamente sus calificaciones. Entonces todas esas señales nos pueden indicar a nosotros como padres que hay algo que está pasando, ¿no? Entonces ahí es buscar la manera de cómo indagar con el niño a ver si algo está pasando. Puede ser que el niño no quiera decir nada por temor, por miedo, por vergüenza, inclusive. Entonces allí nosotros como padres no conformarnos con eso, porque también está la cuestión de lo que es la intuición materna, sí, de saber que a tu hijo le sucede algo. Entonces ir al colegio, buscar hablar con su profesora, con su maestra, con un orientador, o sea, buscar la manera de cerciorarte de qué es lo que le pudiera estar pasando a tu hijo. No, y lo agradable para el hijo también que se sienta atendido, el ver a tus padres en el colegio, que también estás buscando información, creo que también es importante. Yo sé de muchachos que los dejan en los colegios y realmente no saben ni qué es lo que pasa. Uh-huh. Y sobre todo a nivel de conducta, porque a veces pensamos que son los varones los más, los que tienden más a este tipo de acciones, y resulta que a veces son las hembras, son las mismas niñas que son las que atacan muchísimo la parte, sobre todo la parte del físico, que bueno, hoy en día es tan importante para todos, sobre todo los adolescentes, ¿no? Es una edad también muy
muy puntual para que todo te dé pena o para que cualquier persona pueda generar algún complejo por algo, ¿no? Ya en la adultez ya es distinto, pero también hay personas que sí se ven muy afectadas con esto de acoso escolar. ¿A qué límites se puede llegar? Por ejemplo, nosotros vamos al colegio, indagamos y si no encontramos allí ninguna señal, es la orientación directamente con el niño, por supuesto, ese enlace que hay entre madre e hijo, ese enlace que hay entre la familia como tal y generar confianza. Sí, eso es súper importante. Siempre el padre o la madre debe de buscar la manera de que el niño se abra con ella o con él, de que le cuente qué es realmente lo que le está pasando, de qué es lo que le preocupa. ¿Por qué? Porque cuando un niño atraviesa por esta situación de que es acosado en el colegio, lo más probable es que él mismo genere un sentimiento de culpa, es decir, que él merece lo que le está pasando, o que él es el que provoca eso que le está pasando, o lo que le hacen los otros niños. Entonces ese mismo sentimiento de culpa puede inclusive hacer que él se quede encerrado en eso mismo que le está sucediendo. Entonces, al nosotros poder sacarles esa información como padres, y obviamente con la mayor experiencia y con la mayor sabiduría que podamos tener acerca de la vida, hacerle entender que él no es culpable de lo que le está pasando y que hay maneras y que hay vías de ayudarlo para que él pueda salir de esa difícil situación. Generalmente en el consultorio, los pacientes que te llegan con este tipo de acoso, pues, es casi siempre la parte física la que es... influye bastante. Influye, ¿verdad? Influye mucho. Si es chiquitico le dicen que es enano. Claro, si es... porque digamos que están más propensos a sufrir de burlas si tienen alguna discapacidad física, si tienen algún retraso o algún problema en el aprendizaje, es decir, que de repente tengan ese proceso más lento que otros niños de entender, de poder adaptarse a las cosas, que tengan algún problema en el lenguaje, que de repente no sepan pronunciar siempre ciertas letras. Sí. ¿Okay? Que si es más chiquito, que si es muy alto, que si es gordito, que si los dientes, los breakers, sí. Todas esas cosas influyen bastante. Sí, bueno, todo ese recorrido que estamos haciendo, yo creo que todos lo vivimos en bachillerato, ¿no? En primaria. Modo, pero fíjate que como te decía, sí, antes el ataque, por decirlo de alguna manera, no era tan cruel. Si es verdad, existían las bromas, los apodos, que si el gordito, que si que si lo otro, pero el ataque no era tan cruel ni tan despiadado como se ve últimamente, o sea, donde no hay una compasión por el sentimiento de lo que pueda estar experimentando el otro niño. Okay, entonces ahí es importante volver a tocar el tema de la importancia de lo que es la familia y lo que son los valores familiares, porque los niños crecen viendo ejemplos y en base a esos ejemplos modelan y copian conductas. Entonces, si crecen en un ambiente donde mamá y papá son violentos, donde regañan al niño, donde muchas veces es abusado o maltratado, entonces el niño va a copiar ese modelo y lo lleva a la escuela. Claro, mientras estudia, y más adelante puede ser peor, puede inclusive llegar a ser un criminal, un antisocial. O sea, es más delicado de... Bueno, es tan importante eso que estás comentando de lo que es la relación de familia y lo que es el tiempo que se le debe dedicar a los hijos, que precisamente hablábamos de otros países donde ocurren cosas terribles y también hablábamos del poco tiempo que pasan los padres con los hijos, ¿no? Que quizás el resultado en ver cosas de verdad tan lamentables como las que suceden en algunos países es duro, ¿no? Es muy duro y sí es posible como que esa soledad tan grande que no están los padres contigo, no es lo mismo que aquí, mal que bien uno está con sus hijos más tiempo, o el sábado y el domingo está libre y en muchas partes se trabaja constantemente, ¿no? Es importantísimo esa... Sí, se crea un daño súper grande y a veces no somos conscientes de eso porque el ser humano no nació para estar solo. El ser humano necesita sentir que es parte de un núcleo, que pertenece a algo, necesita sentirse querido, valorado, respetado y sobre todo por esas dos figuras que son las que le dan protección y seguridad, que son sus padres. Sí. Entonces, a un niño al crecer sin esto, pues genera una serie de conflictos emocionales que son bastante delicados y pueden llegar inclusive a trastornos mentales bastante serios que ocasionan más adelante estos casos que nosotros vemos luego en las noticias de tiroteos en escuelas, de secuestros y cosas bastante fuertes. Bastante fuertes. En el caso de algún padre que retire al hijo del colegio para colocarlo en otra parte por el bullying, que no es lo adecuado, sí, no es lo adecuado, Cintia, porque ahí lo ideal es enfrentar el problema. Porque vas a ir de colegio en colegio. Claro, porque si el niño está siendo víctima de bullying, obviamente hay un problema con ese niño, porque él encaja en el perfil del niño
víctima, ¿ok? Y entonces a donde él vaya, posiblemente va a ir arrastrando ese mismo problema. O sea, lo que hay que trabajar en la personalidad de ese niño con ayuda psicológica, con terapia, para que él aprenda las herramientas de defenderse, también para que aprenda las herramientas para quererse más, para valorarse más, para subir su autoestima, ¿ok? Claro y que muchas sí. cosas que habría que trabajar con un niño que es víctima de bullying, pero nada más por nombrarte alguno. ¿Cuáles son las edades más susceptibles a este? Mira, si acoso? supieras que eso es algo de verdad bastante delicado, en el sentido de que cada vez tú ves el problema de bullying en edades más tempranas. O sea, es impresionante. Por lo menos te cuento un caso personal. Yo tengo mi hija pequeña que tiene 6 años y está en primer grado. Y ya hay madres que se quejan por el grupo de que sus hijitos que tienen 6 años ya son víctimas de bullying. De 6 años. Con 6 años No de saben edad. hablar bien todavía. Exactamente. Entonces ya forman grupitos, porque ese es otro tema. O sea, que el que es líder o el que se siente más fuerte, busca el apoyo de 2 o de 3. ¿Ok? Porque Sí. cuando no siente el apoyo de nadie simplemente desiste, pero al encontrar quien lo apoya, entonces vamos a escoger a este niñito o a esta, no sé qué, y entonces es ese niño con el que nos vamos a meter. Bueno, muchísima atención con esto. Vamos a hacer una pausa a las 3:57. Ya en la próxima parte damos todas las coordenadas para ver, para que sepan las personas dónde te pueden ubicar y las 3 recomendaciones que le vamos a dar a los padres que nos estén escuchando. Hacemos pausa, ya venimos. Mucho menos enloquecerme, pero no sé qué has hecho en mí. Es tu veneno que lentamente se apodera de mis deseos y me ahogan todos tus besos. No puedo hablar, solo sentir cómo estremeces todo mi cuerpo. Y tú bien sabes que no fui yo. Culpable la situación, que quede claro por esta vez, solo eres tú, solamente tú, la que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura, la que me domina con una sonrisa pintada en sus labios, la que entrega todo sin pedirme nada, solo que la amé, la que en el silencio logra todo en mí, solo con un beso. Quisiera vestir tu cuerpo de caricias que llevo dentro y disfrutar es todo mi cuerpo, y tú bien sabes que no fui yo.
Las últimas tendencias en moda, arte y decoración a nivel global se destacan en un programa que refresca tu mañana todos los sábados de 9 a 10:30. Lo vanguardista, lo conservador o las innovaciones de este gran mundo estarán presentes siempre con ese toque glamoroso que la caracteriza. Ingala con Rosalba Rengel, solo por aquí en Radio Tráfico 98.5 FM. Conéctate e interactúa en nuestra sala de chat. Sencillo, te registras en radiotráfico.com.be con un usuario, una clave y listo. Somos la radio que se ve. Radio Tráfico presenta a nuestros anunciantes. A continuación, publicidad. Insumaca, todo en revestimiento y decoración. Cerámicas nacionales e importadas, porcelanato, revestimiento, terracota, griferías, accesorios, rejillas y sanitarios, duchas, mallas decorativas y one piece metalizadas con piedras y cristal. Visítenos en Carretera Nacional Los Guayos, Avenida Lisandro Alvarado, allí hay 2 sedes, en San Diego en el Big Low Center, Avenida Pedro Merián cerca del Terminal Viejo. Insumaca, construcción y decoración bajo un mismo techo. Y eso, comprometidos con tu visión. Y eso, Centro Clínico de Oftalmología y Optometría, terapia visual, especialistas en estrabismo, lentes de contacto, monturas y todo para tus niños. Urbanización Valle Verde en San Diego, frente a la embotelladora, 0241-871-3351. Y eso, @YesoCA. Cuando se trata de bienes móviles, Orbilink de Venezuela y Orbilink Telemática son la solución. El rastreo y seguimiento seguro de tu flota de vehículos o la integridad de la carga ahora son posibles gracias a los servicios satelitales de Orbilink de Venezuela y Orbilink Telemática. Mediante tecnología de GPS, tus activos móviles están protegidos día y noche. La plataforma tecnológica de Orbilink de Venezuela y Orbilink Telemática hacen el trabajo por ti. Orbilink.com.be en todo el centro de la acción. José Gregorio, ya de hecho el pueblo caraqueño, al morir, diríamoslo, entre comillas, canonizó. Bueno, reconocían que había muerto un cristiano que había vivido de cara a lo que tenía que ser un profesional cristiano. Yo creo que es la invitación de un hombre íntegro que supo conjugar la ciencia y la fe, la espiritualidad cristiana que la vivió en profundidad y el amor a los pobres con su profesión. Los profesionales de la medicina tienen un modelo de cómo ser médico y ser médico para esta patria. José Gregorio Hernández, el médico de los pobres. Gobierno bolivariano. Estamos de vuelta con Cintia Tarazón y Un Toque de Locura. donde estuviera yo, si no existieras tú. Tú eres la única y mi necesidad. Hey yo, Jay Álvarez el presidente, Alejo Palacio, sabroso. Colombia y Puerto Rico, que vive el vallenato. On top of the world, baby. Let's go. Oh no, sí, oh no, sí, oh no, sí, oh no. Dímelo, Alejo Palacio. La dueña de mi corazón, bailando me quitaste la calma. Eres irresistible, amor, y tu cuerpo la sensación. Ayer te vi por la ciudad, con ese caminar que me mata. Tú mueves la sensualidad, por eso es que te quiero besar. Sabes que me encanta, sabes que te quiero, que cuando me acerco siento un cosquilleo. sabes que me encantas, que por ti me muero, que cuando me acerco siento un cosquilleo. quiero darte un beso, sabes bien que lo merezco. Quiero darte un beso, también quieres, lo presiento. Sabes que me encanta, sabes que te quiero, Que cuando me acerco siento un cosquilleo. sabes que me encantas, que por ti me muero. Que cuando me acerco siento un cosquilleo. Oh no, así, oh no, así, oh no, así, oh no.
acércate, quiero decirte que me tienes loco desde la primera vez. El sabor de tu piel es un deleite, donde tú andas, baby, y quiero la dueña verte. de mi corazón, bailando me quitaste la calma. Eres irresistible, amor, y tu cuerpo la sensación. Sabes que me encanta, sabes que te quiero, que cuando me acerco siento un cosquilleo. sabes que me encantas, que por ti me muero, que cuando me acerco siento un cosquilleo. quiero darte un beso, sabes bien que lo merezco. Quiero darte un beso, también quieres, no presiento. Sabes que me encanta, sabes que te quiero, que cuando me acerco siento un cosquilleo. sabes que me encantas, que por ti me muero, que cuando me acerco siento un cosquilleo. Seguramente sola no podrías salir al mundo donde otra me acaricia. Estás con él porque él te ayuda a arrepentirte de buscarme, porque aunque él sabe que intentarlo es un desastre, él se conforma con las obras del deseo. Aunque su mundo se derrumbe el día que llame, aunque estés con él, no se han borrado mis caricias de tu cuerpo y esa pasión con la que te aman estas manos, con las que escribo que aún te amo. Aunque estés con él, es por las noches mi comedia favorita, buscando cosas que te acuerden de mi risa. Aunque estés con él, yo te necesito y tú me necesitas. Estás con él hasta que a mí me dé la gana de llamarte, hasta que vaya a rescatarte de ese abismo, hasta que quiera convencerlo de sus miedos. Él sabe bien que como yo no puede amarte. Aunque estés con él, no se han borrado mis caricias de tu cuerpo y esa pasión con la que te ama de estas manos, con las que escribo que aún te amo. Aunque estés con él,
que a mí me dé la gana de llamarte. Estás disfrutando de Un Toque de Locura por Radio Tráfico 98.5 FM. Aquí seguimos a las 4:12 a través de Radio Tráfico 98.5 FM, Un Toque de Locura. Y bueno, seguimos ya abordando el tema, ya en la parte final del tema, bueno, del acoso escolar. Hemos venido hablando durante la tarde con la doctora Mónica León y bueno, se han dado muchas menciones importantes a lo que es el acoso y la atención que debemos prestarle a esto. Posiblemente muchos padres a veces no toman en cuenta esta queja a lo mejor del hijo, y le dicen de una manera que no le pare, pues que no sea muy atento a esto, y resulta que son cosas de la edad, sí. Entonces, bueno, quiero que demos allí 3 recomendaciones para los padres a que estén bien atentos a este acoso y evitar problemas mayores, porque ya sabemos que vienen problemas mayores. Y adicional, bueno, las redes por donde te pueden ubicar, los días de consulta. Ok, bueno, miren, en cuanto a las recomendaciones, una de las que acabas de decir es muy importante, ¿no? Eso de prestarle atención a lo que nuestros hijos nos quieran decir, porque a veces puede suceder eso de que es cuestión de chamos, eso es normal, no te lo tomes tan a pecho, pero sí hay que ponerle cuidado porque puede ser que eso esté haciendo que el niño o el adolescente sufra bastante, claro, ¿no? Luego de tener esa señal, es importante cerciorarse de que realmente el niño está siendo víctima de un acoso escolar, si es el caso de la víctima, ¿no? Si es el caso del acosador, pues tenemos que estar pendientes como padres de dedicarle tiempo de calidad a nuestros hijos, porque no es tanto pasar muchas horas con ellos, porque quizás el trabajo no nos lo permite, pero sí el tiempo que estemos en casa, prestarle atención a nuestros hijos, escucharlos, buscar la manera de hablar con ellos, ¿ok? Si son adolescentes es más difícil porque ellos tienden a encerrarse en su mundo, pero buscar darle la vuelta de manera que ellos se sientan en confianza de contarnos las cosas que les suceden. Y algo súper importante es desarrollar los valores y los principios en el hogar, ¿ok? Porque obviamente este tema del acoso escolar tiene una raíz que viene dada precisamente por, esa falta de valores y de principios que tal vez no han sido inculcados o no se le ha dado mucha importancia en el hogar, ¿ok? Donde es importante respetar el otro, desarrollar esa empatía hacia el ser humano, hacia los sentimientos, reconocer que la otra persona también siente, sufre, ponerse en el lugar de la otra persona, ¿ok? Es importante, claro. Eso es súper importante, y sobre todo enseñar a los hijos con nuestro ejemplo. Es decir, enseñarles a no ser violentos, a resolver los problemas de manera, digamos, más asertiva, ¿ok? Que hay otras soluciones, que hay otras vías. Excelente. Uh-huh. Ahí tenemos muchas cosas para que nosotros como padres, bueno, estemos atentos, ¿no? Definitivamente, nosotras como madres, yo creo que solamente verle los ojos a nuestros hijos salir del colegio, sabemos si algo sucede. O es que somos más observadoras, o es que somos un poco más, pero solamente el verlo salir del colegio ya uno sabe si tiene alguna fiebre o se siente mal. Entonces yo creo que eso es más, es importante, ¿no? Tener esa... Hay que prestarle atención a esas señales. Así es. Mónica, ¿por dónde te pueden ubicar los teléfonos o las redes? Ok, me pueden ubicar por el Instagram, @psicoserbzla, es Venezuela abreviado, por el Facebook Psicoser, y me pueden ubicar por los teléfonos 0241-814-2959 y 0414-496-8705. Excelente, la consulta está en el Instituto Docente de Urología. Ajá, en el Urológico La Viña, piso 5, consultorio 521. Excelente, muchísimas gracias por haber estado aquí. A la orden. Ya estamos comprometidas para el próximo mes con un tema, por supuesto, de interés para todas las personas que nos escuchan. Chévere, gracias por la invitación. Así es, hacemos pausa a las 4:16. Vamos a hablar de los famosos y sus exigencias en los hoteles que visitan. Ya venimos.